La situación en Cuba es bastante grave y aunque los medios tradicionales ya no estén hablando de lo que ocurre en ese país, siguen los temas en desarrollo ahí, habiendo numerosas violaciones sistemáticas a los derechos humanos, muchas denuncias justamente de juicios sumarios y gente que desaparece, a la vez que Joe Biden, presidente de los Estados Unidos por el Partido Demócrata, acaba de anunciar sanciones nuevas contra Cuba, particularmente contra su élite militar, y también se están haciendo amenazas y peticiones de intervención militar al interior del país, que vamos a ver si quedan en algo. Pero ya Estados Unidos está aprovechando un poco la oportunidad para, entre algunos pidiendo intervención militar, y otros, como el caso del gobierno actual, de empezar a aplicar ciertas sanciones y ciertas medidas para ayudar a las protestas en Cuba, o eventualmente podría haber alguna intervención. Todo eso lo vamos a ver a continuación. Pero antes, quisiera agradecerle a los suscriptores Sebastián y Marcelo Lagos, que se convirtieron en los suscriptores más recientes en decidir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube. Así que muchas gracias, se los agradezco mucho, y gracias a aportes como el suyo y el de otros suscriptores, que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow, o por criptomonedas, o un aporte mensual por Patreon, o por la comunidad de YouTube, pueden decidir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo, y también pueden apoyar este programa comentando, dando like, y compartiendo este video en sus redes sociales. ¿Cuáles son las amenazas que está haciendo Estados Unidos? En particular, es una serie de cosas. Primero, Estados Unidos ya anunció sanciones contra el ministro de Fuerzas Armadas de Cuba y también contra las boinas negras de ese país, o también conocidos como avispas negras. ¿Contra quién se hizo la sanción? Contra el ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba, Álvaro López Miera. Y también contra las boinas negras o avispas negras. ¿Qué es esta sanción? Que estos miembros de esas fuerzas de élite, como también el ministro en cuestión, tienen activos en Estados Unidos, porque mucho discurso será comunista de su parte, pero tienen riqueza importante que han sacado robando a la población cubana, a su pueblo, entonces propia y legítima, pero no la tienen en Cuba, sino que lo tienen en cuentas bancarias de Estados Unidos o de instituciones asociadas. Entonces lo que acaba de hacer el gobierno de Joe Biden es que acaban de congelar todo su dinero en el extranjero, todos sus activos, y se lo han bloqueado. No es una sanción que afecta a la población cubana, aunque igual está el embargo que aplican a ese país, que afecta de manera parcial, pero igual afecta en parte. Pero esto significa más bien una sanción para las fuerzas militares y también para el general en cuestión. No, aunque la propaganda cubana diga otra cosa, es una sanción que no afecta al ciudadano común y corriente, porque simplemente se congelan activos particulares de esas personas. Eso es uno. Pero también el gobierno Joe Biden denunció la violencia en contra de las protestas y los cortes de internet para que no se sepa lo que ocurre al interior de la isla. Entonces anunciaron también un proyecto con el que van a buscar que los cubanos tengan acceso a internet sin depender del gobierno dictatorial comunista que ocupa ese país. ¿Cómo lo van a hacer? Ni idea. Tal vez le van a dar como wifi gratis o quién sabe, o alguna conexión a través de Guantánamo, porque recordemos que hay un pedacito de Cuba en que Estados Unidos tiene tropa y manda a presos donde, bueno, hace una serie de cosas que son contra derechos humanos, pero es un tema completamente distinto. Entonces van a hacer algo, no sabemos qué, pero anunciaron para que pueda haber acceso a internet por parte de los cubanos, para que puedan hacer estas denuncias sin depender directamente del gobierno cubano, a la vez que se discuten más sanciones económicas y una condena internacional. Eso es lo que concretamente se va a hacer. Pero también lo que ha ocurrido es que particularmente políticos republicanos y demócratas en el estado de Florida, donde hay muchos cubanos, pero también se está siendo apoyado esto por más bien republicanos más que demócratas a lo largo de Estados Unidos, están pidiendo una intervención militar de los Estados Unidos, ya que alegan que es inaceptable esa violación de derechos humanos que está habiendo en Cuba y por lo tanto quieren intervenir con el ejército y derrocar a la dictadura comunista que impera en ese país. Ahora hay que decir algo, si están proponiendo esto, Estados Unidos no lo hace porque hoy que son buenos Estados Unidos, que quieren terminar con una dictadura, no. O sea, hay dictaduras que también son de extrema izquierda y otras que son medio fascistas y distintas en África y no se meten. Pero en Cuba sí. ¿Por qué? Porque hay un interés muy grande. En su momento, antes de, bueno, la revolución cubana, cuando los comunistas se tomaron el poder y estaba la dictadura de Batista, Cuba siempre fue medio títere de Estados Unidos con mucha intervención, golpes de estados patrocinados internos y había muchos intereses económicos también ahí. Ahora yo creo que están interesados en eso. Más allá incluso si pasa eso, igual los cubanos vivirían mejor. Pero Estados Unidos, tomen en cuenta que no se mete, y esto es para cualquier potencia mundial, no se mete en un país si no tiene intereses de por medio. Entonces no lo hace porque sí. Y el otro es un elemento estratégico. Cuba está al lado de Estados Unidos y siempre ha sido una posición estratégica importante.
Y en su momento era una amenaza porque estaba aliado con la Unión Soviética y todavía es una amenaza porque empieza a tener contactos con los enemigos de potencia mundial de Estados Unidos, China, Rusia e Irán. Entonces lo hace por esos cálculos, no crean que esto lo hace por su buen corazón. Y si Estados Unidos interviene, sí o sí no va a ser un gobierno muy independiente, sino que va a ser un gobierno más bien títere, como ocurrió en Irak, que son gobiernos títeres de Estados Unidos desde que se derrocó la dictadura bastante terrible, pero igual, de Saddam Hussein. O sea, eso tienen que tenerlo muy claro. Y además de eso, al interior de Cuba siguen dando situaciones. Particularmente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos denunció graves violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Hay gente que desaparece, hay muertos, hay personas justamente que están sufriendo una masiva represión, a la vez que José Miguel Vivanco de Human Rights Watch denunció que el régimen cubano, y aquí cito, está juzgando a manifestantes mediante procesos sumarios que impiden ejercer el derecho a la defensa. ¿Qué es esto? Los toman y en unas horas los juzgan y después desaparecen y no alcanzan a llamar a un abogado, nada, entonces desaparecieron. Los sacan de sus casas, hay una protesta y se agarra uno y desaparece más. Así está un poco la situación. Y dentro de Cuba se ha confirmado al menos, y probablemente es mucho más porque los datos que reconoce el gobierno, la dictadura cubana, bueno, yo los tomaría con un granito de sal, o sea, no confiaría mucho en ellos. Probablemente estos números son mucho más altos, porque siempre que hay represión, cuando una dictadura te dice algo, los números usualmente son más altos y te dicen un número más bajo. Dicen que hay 59 procesados tras las protestas, pero que en la cifra de cuántas personas tienen detenidos no está disponible. Eso significa que no la quieren mostrar, que es un problema bastante grande. Y eso nos demuestra que hay problemas, y también hay bastante evidencia de videos de personas que han logrado filtrarlo a través de esta corte de internet que se hizo en Cuba y de electricidad. Han filtrado numerosas violaciones a los derechos humanos a los ciudadanos. Y solo por pedir algo que me parece que es muy razonable: que haya elecciones. Es algo muy simple, que haya elecciones y haya democracia. Pero eso no, inaceptable, ¿no? Ahí se reprime. Porque mucho el discurso del pueblo. Pero cuando el pueblo pide elecciones, no. Son antipueblo. Ahí se acabó el discurso. La revolución se defiende aunque el pueblo no quiera la revolución. Y Cuba, con sus representantes internacionales, está diciendo que es mentira que estén reprimiendo al pueblo cubano. No puedo poner aquí las imágenes porque me desmonetizan el video, pero ya en videos anteriores donde hablamos de esto mostramos imágenes donde muestra una represión bastante fuerte y hay gente que está desapareciendo. Incluso a periodistas los han detenido. Entonces, ¿cómo pueden negarlo con que no hay represión? Es una mentira absoluta. Y ahora están también criticando las sanciones de Estados Unidos y están tratando de culpar que todos los problemas que ocurren es por esas sanciones. Y han tratado de mostrar que estas sanciones iniciales que nosotros mencionamos serían aparentemente sanciones que afectan al pueblo cubano. Pero ya hemos visto que en realidad eso es mentira. Es una burda mentira. Lo vimos aquí en la descripción. Lo vimos un poco con las sanciones que aplican Estados Unidos, que afectan a elementos militares, no civiles. Pero están tratando de decir, no, están poniendo nuevas sanciones, entonces si hay problemas no es culpa nuestra, es culpa de Estados Unidos. Y así se desarrolla la situación. Ahora, de todas maneras, lo de Cuba todavía no se calma, porque aunque hayan pasado días y la prensa no lo muestra, están pasando cosas como estas, también de repente hay resistencia. Entonces esto es un proceso, y aunque repriman por completo las manifestaciones cubanas, que yo no creo que se calme por completo, es la base, es la semilla para que eventualmente va a terminar cayendo lo que hay en Cuba, porque usualmente los regímenes totalitarios, autoritarios, de lado y lado, solo se sostienen mientras la población tiene el miedo o el apoyo, más bien, o al menos que sea parcial, hacia sus políticas. Y en el momento en que pierde ese miedo a resistirse contra eso, eventualmente caen. Porque es imposible imponer un sistema si la gente no lo quiere. Es así de simple. Entonces vamos a ver cómo se da la situación en ese país, pero es una noticia en desarrollo. Y yo lamento que los medios tradicionales hayan hablado una vez de lo que ocurrió en Cuba y ya, bueno, lo olvidaron. Igual que aquí pasa política interna, es cierto que hacen las noticias de corrupción y realmente problemas reales no las hablan y que se quedan con la farándula política o empiezan a hablar tonteras para evitar hablar de temas importantes a nivel internacional como es este y a nivel nacional. Y es una lástima. ¿Pero qué piensan de este caso? ¿Creen que se va a poder ver una mejor situación en Cuba? ¿Creen que hay una intervención de Estados Unidos? La están pidiendo políticos de allá. A mí no me gusta mucho tampoco esa idea, no creo que termine muy bien. Probablemente estarían mejor los cubanos que ahora, pero yo creo que con eso les sentarían las bases al Partido Comunista Cubano para eventualmente volver al poder de aquí en unos 20 o 30 años. ¿Pero qué piensan ustedes? Todo eso coméntenlo abajo. Y recuerden que me pueden recomendar algún tema, alguna noticia, tanto de Chile como de otros países, para otro video. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.